11:10 es la hora en la República Argentina y ahora sí ya tengo acá al lado a Lito Muravchik, que comenzó siendo director, ¿no?, de películas. Sí, comencé con la dirección. En realidad comencé con la producción. Trabajé mucho, hice varias de las películas que hizo Raúl de la Torre como productor ejecutivo. Heroína, Crónica de una señora, Juan Lamagli, señora, etc. Y después otras cosas. Tuve mi propia empresa de producción audiovisual y después hice dirección fundamentalmente de comerciales, documentales varios. Vos sabés que después de conocerte, mucho tiempo después, yo encontré más cosas que nos conectan porque vos hiciste un documental sobre la vida de Blackie, creo que se estrenó en Concordia, ciudad en la que viví y donde conocí a la hermana de Paloma Efron. Claro, en realidad no lo hice yo, sino que participé, colaboré con el entrerriano, colega mío. Hicimos buena producción, la verdad que estuvo buena, realmente tuvo mucha repercusión, una figura emblemática del espectáculo argentino, digamos. Creo que era de Basavilbaso, de ahí cerquita. Exactamente. Bueno, pero lo que nos trae acá es que allá por finales de los 90 surgió en la Argentina todo este tema del aseguramiento de películas, este producto que no es solamente, aclaremos, para películas, se aplica a series, también incluso hasta comerciales que han habido, documentales, pero claramente en películas donde había importes interesantes para asegurar. Yo te traje acá, sorpresita que te traje. A ver. ¿Conoces esa firma? Absolutamente. Qué buen recuerdo. De puño y letra. Qué maravilla. 29 de noviembre del 99. Estimado Fernando, te paso para cotizar los papeles de la película Una noche con Sabrina Love, que era de Patagonic. Y me sirve porque, además que lo usé en clases, ¿no? Porque acá podemos ver un poco qué es lo que se asegura en una película. Porque lo interesante de una película es un seguro integral, como nosotros hacemos de un comercio de incendio, robo, cristales. Bueno, pero acá tenemos toda otra serie de cosas. Quiero desarrollarlo con la gente y que sepa, ¿no? Correcto. En realidad nos conocimos, ahora sí, Gonza, haciendo el seguro de esta película en el año 99, que fue Plata Quemada. Tal cual. Fue la primera película que aseguramos con los nuevos métodos y donde participamos de manera conjunta, vos y yo, en esa compañía que ya no está. A ver, acá uno empezó a aprender, vos obviamente conocías lo que conformaba una producción cinematográfica, pero te pregunto, lo primero que me aparecía siempre en la cotización, porque es como que estaba todo el valor de la inversión, era el negativo. Sí. ¿Cómo está hoy ese tema? Porque uno supone que ya no está la tirita esa de celofán, se mandaba una lata a procesar, en este caso fue Plata Quemada, fue en España, era una coproducción. ¿Cómo está hoy ese tema? ¿Te puedo hacer una breve comentario previo? Sí. Es decir, mis inicios en esto, yo salí de la producción en un momento de los tantos que hemos tenido lamentablemente de crisis que habían ocurrido en ese momento, y apareció la posibilidad de encauzar un seguro que no existía en el país, que era el seguro para producciones audiovisuales. Lo comenzamos con René Zacarías en su productor, ¿Sí? digamos. Y recuerdo que había venido a partir de un productor muy importante en México, que Exactamente. de Carrillo. Exactamente. Comenzó así y justamente René me buscó a mí por consejo de varios de sus conocidos porque conocía de producción de cine. Y en algún momento, en una entrevista anterior que tuvimos juntos, Marcelo me presentó qué le aconsejaría a un colega si quiere comenzar a trabajar en esta cobertura. Le dije, primero es fundamental que haga por lo menos un año o más de producción cinematográfica, de estudio de producción cinematográfica, porque es una industria absolutamente diferente de las habituales que tenemos, de cualquier otro seguro, porque tiene características totalmente diferentes y tiempos y coberturas y riesgos que no tienen nada que ver con los seguros habituales.
Por eso comencé, digamos, con este tema del seguro. Y la primera que tuvimos juntos, justamente dio la casualidad que fue Plata Quemada. El tema de las coberturas de negativos prácticamente han pasado al olvido. Claro, yo entiendo que es todo digital. Han pasado al olvido, exactamente. Pero me acuerdo que esa lata que tenía la producción integral que iba en avión salía $4,5 millones. Es como que si se perdía eso había que empezar de nuevo. Absolutamente. En realidad, el riesgo mayor de esos momentos era que el negativo se sacaba de la cámara con todas las prevenciones razonables para que no entre luz, etcétera, y se pasaban por máquinas que revelaban. Todo este proceso mecánico tenía una serie de riesgos importantes. Sí, de además, hecho, a ver, el negativo se llevaba, no sé, en moto se llevaría del lugar de filmación al estudio. Ahí también el trayecto es otro riesgo. Tal cual. Pero había riesgo de velado, había riesgo de raspones dentro, de que quedaban marcas en el negativo, con lo cual significaba que había que refilmar todo lo filmado durante ese día, que es mucho dinero el que se invierte cada día de rodaje. Hoy eso cambió sustancialmente, ese riesgo dejó de existir, con la ventaja inclusive que se filma en discos y que normalmente se exige o exigimos que, además los productores lo toman por su propia iniciativa, tengan backup. Claro. Tengan backup, por lo menos un backup diario. Hay muchos que hacen 2 y hasta 3 por cada jornada de trabajo, porque eso les da una seguridad muy grande, que si el material original de cámara tiene algún daño, algún problema, tienen siempre un backup para reemplazar a lo perdido, digamos. Entonces prácticamente no existen riesgos. Otra cosa que aprendí, que en general las productoras no son propietarias de los equipos de filmación, sino que alquilan, y de hecho el único siniestro que nos afectó fue la caída de una de esas cámaras, que recuerdo que hubo que mandar a recalibrar la Alemania. Tal cual. Es otro de los grandes progresos que hemos tenido con el desarrollo de la industria nacional audiovisual, digamos, porque no había técnicos en el país que pudieran resolver los problemas que surgían cuando había algún defecto en algún tipo de la máquina. Inexorablemente había que mandarlo a Alemania, al fabricante original de Arriflex normalmente, para que ellos pudieran hacer con todo lo que implicaba como costo eso. Sí. De hecho, fue un siniestro que llegó a aproximadamente el 50% del valor de la prima, pero fue una producción exitosa. Otro tema, dependiendo también de si se trata de películas que tal vez tengan un vestuario de época, como lo tenía Plata Quemada, es justamente el vestuario. No es que el actor va con la ropa y el traje que se le ocurrió ponerse ese día. Tal cual, exactamente. Y también se aseguran. También se aseguran, así como se asegura la utilería, se asegura las locaciones. Las locaciones muchas veces alquiladas, obviamente. Algunas cosas se construyen, pero también se asegura eso. Totalmente. Y fundamentalmente el seguro básico y fundamental que tiene esta cobertura, aparte de los otros que son también importantes, es la interrupción de la filmación a consecuencia de muerte, accidente, secuestro, suicidio no, pero enfermedad de los actores protagónicos, el director y el director de fotografía, y de todos aquellos que puedan producir una suspensión del rodaje si tienen algún problema, que no pueden actuar o no pueden trabajar ese día. Tenemos un segundo caso que vamos a hablar en un ratito en referencia a eso, pero termino dentro de lo que es mi experiencia con Plata Quemada. Estamos hablando de los accidentes o enfermedad de los artistas, gastos extras que se puede dar por tema climático, ¿no? Cuando hay mucho que se rueda, el rodaje es al aire libre o en exteriores, también se prevé a veces. También, y por ejemplo, gastos extras incluye, si estás filmando, como ocurre muchas veces, en locaciones especiales, como puede ser el norte argentino, Jujuy, Salta o Tierra del Fuego, se rompe una cámara, todo lo que implica el traslado de esa cámara y la pérdida de esos 2 días hasta que viene una cámara nueva, está cubierto. Generalmente hoy ese riesgo se minimizó porque normalmente se filma con 2 o 3 cámaras siempre, justamente previendo por cualquier problema que haya. Pero eso está siempre perfectamente determinado. Yo por eso traía esta proforma
del año 99, cada cosa tiene la vigencia. Cuando hablamos de estas demoras, obviamente que no es cualquier demora que inmediatamente dispara un siniestro, pero cuando hay una cantidad de días, está todo perfectamente planeado, el tiempo de rodaje, preproducción, postproducción. Toda producción de largometraje y también de corto, de publicidad o comerciales, tiene un plan de rodaje que es muy estricto en general y que prevé, por ejemplo, es decir, todo rodaje en general tiene filmaciones en exteriores y en interiores. Entonces, normalmente se filman o se prevé una filmación de todo lo que es exterior, porque en el caso de que haya algún tipo de inconveniente con el tiempo, lluvia, mal tiempo, nublado muy oscuro, que traiga problemas, filmas adentro. Cosa que a veces no ocurre. Bueno, ahora tenemos una producción que es prácticamente todo el tiempo exteriores. Hay una cobertura internacional muy difícil de conseguir hoy día, que es la cobertura de riesgo climático. Ah, claro. Pero es una cobertura muy compleja, muy difícil de llegar a un acuerdo cuando hay un siniestro, porque bueno, cuánto llovió, cómo estaba el tiempo, es una cosa de evaluación que entra el servicio meteorológico, al pronóstico y una serie de cosas. Lo recuerdo de haber trabajado coberturas de cancelación de eventos, normalmente tiene mucho que ver con eso. Desde el reaseguro lo que te pedían era la experiencia de ese mes, los 5 años anteriores, pero con el cambio que estamos viendo, venimos de 2 casos que llovieron 400 milímetros en un día, digo, está complicado. Está complicado. Otra cosa que aprendí interesante, que había 2 coberturas de responsabilidad civil. Una por eventuales daños a terceros durante la filmación, se podría hacer de acuerdo a lo que involucraba la película y el rodaje, pero también la responsabilidad civil de errores u omisiones que podría tener que ver con otro tipo de afectaciones. Una persona que pasó por la calle quedó filmada como si fuera un extra y que él no dio ninguna autorización y después va y te dice, che, yo no di autorización para que me filmen cuando iba en la calle y cubre eso. Bueno, eso está sumamente de moda en este momento. Eso se incentivó. Es decir, hoy no hay producción en ningún lugar del mundo que vaya a las plataformas de streaming, a Netflix, a Amazon, a Disney, si no tiene previamente el seguro de errores u omisiones. Y sobre todo ahora que hay tantas producciones que están vinculadas a biografías o a juicios famosos, tenemos uno ahora muy de moda en estos días, justamente con el tema. ¿Por qué? Porque existe la eventualidad de que cualquier persona vinculada a ese juicio, a un condenado o lo que sea, si no tiene la autorización, la productora firmada legalmente con todas las condiciones que se requieren, pueden tener una demanda muy fuerte y sabés que afuera las demandas de este tipo son cuantiosas. Bueno, en Plata Quemada después, mucho tiempo después, de hecho ya la compañía no estaba, cayó una demanda de la hija de uno de los delincuentes que estaban retratados en el libro de Piglia, porque entendía que había sido manchada la imagen y bueno, después la justicia dijo que no, lo rechazó. Pero digo, existen estas cosas. Bueno, eso fue Plata Quemada, que la conocimos, los distintos riesgos, pero ya después que ya no estábamos trabajando juntos, vos participaste de un caso de una película con un tipo de siniestro especial, por eso lo quiero comentar, que es, ahora sí, Gonza, el caso de La puta y la ballena. También acá estaba Esbaraglia, ya voy a pensar que Esbaraglia es medio yeta, ¿no? Porque con las dos tuvimos siniestro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vos dijiste que no solo se suele asegurar a un actor principal, sino también, por ejemplo, a un director o directora de fotografía. Sí. Y acá lo que pasó, ¿qué pasó con el agua contaminada? El problema es que hubo un problema con el agua en una filmación submarina, y por una serie de razones contractuales, ese día
o al día siguiente se terminaba la filmación. Estaban con un permiso especial, porque esto estaba en Puerto Madryn, En Puerto un Madryn, servicio se especial filmó, de lo que es el parque, exactamente. una autorización, porque si no, no es común. De hecho, si mal no recuerdo, vos me contaste la historia, es muy rica, había una maqueta de una ballena para filmar esto. Absolutamente, una maqueta que fue una realización estupenda, fenomenal, porque se reprodujo una ballena que se movía como ballena, con movimientos. La verdad que fue una producción extraordinaria. Entonces, el tema fue que no se podía seguir filmando ahí. Y había una serie de problemas. Una de ellos es el traslado de la ballena, que reformaron Luis Puenzo, modificó en algún aspecto el guión para no tener que traer la ballena. Y la ballena se dejó en un museo que se hizo en Puerto Madryn, donde está expuesta la ballena, pero hubo que venir a Buenos Aires y se contrató una pileta grande, no me acuerdo de qué. La de la ESMA. La de la ESMA. Creo que me contaste que sí, la de la ESMA. La de la ESMA, pero hubo todo un proceso de agregarle anilinas y de una serie de factores químicos para poder empatar, digamos, el color que tiene el mar y que se había filmado hasta ese momento, para poder seguir filmando las pocas escenas que quedaron pendientes. Y eso fue en lo que intervino el seguro como pago de siniestro. Absolutamente, y fue un siniestro importante, no recuerdo exactamente la cifra en este momento, pero creo que fueron $140.000, una cosa por el estilo, en ese momento, un siniestro grande realmente. Bueno, son cosas rarísimas que pasan en el cine y tienen que estar cubiertas. Y contanos de algunas experiencias más recientes. Estas las traje yo porque las conozco y las tenía, pero de algunos casos que puedas darnos, tal vez sin nombre, pero de cosas que ocurrieron. Sé con alguna serie medio infantil de Disney también hubo un tal tema. Tal cual, estaba recordando justamente eso. Como en los productos típicos de esa época de Disney, que eran todos para adolescentes, había una bandita de música con toda una serie de acontecimientos que ocurrían, y uno de los chicos, increíblemente, que tenía 16 años, que era el coprotagonista, tuvo un problema de salud terrorífico, que es un cáncer cerebral, y hubo que parar la filmación, y ese sí que fue un siniestro realmente grande. Pero por suerte, para darle un final feliz a toda esta historia, increíblemente, porque tenía un diagnóstico muy, muy, muy fuerte, muy doloroso, muy, muy grave el chico, de alguna manera, con todos los medicamentos y toda la atención que tuvo, pudo revertir el cuadro. Tanto es así que a los 6 u 8 meses siguieron con la serie. Pero mientras tanto se pagó porque se paró todo, sí. Y se arregló con la compañía, pero se pagaron, no sé, alrededor de $300.000, una cosa por el estilo. Y hoy ves que hay, más allá de la situación del cine, de lo que está pasando con el Inca, pero las principales producciones que se están llevando adelante están tomando seguros, son conscientes de la, más que utilidad, necesidad de contar con esta protección. No se comienza una producción de cine si no tiene los seguros adecuados. De hecho, todas las plataformas tienen una normativa muy específica, muy detallada, de qué seguros tienen que cubrir por contrato las productoras que hacen las series. Estos son el Film Package, que es esto que comercializamos nosotros, que es el que cubre todos los riesgos de una producción, el errores u omisiones, E&O, y bueno, seguros menores de alguna manera, como por ejemplo, porque también la póliza, el Film Package, la póliza integral para cine, cubre la responsabilidad civil, que nunca es menor de $2 millones, $1 millón a veces, cuando logramos convencer a los productores de afuera que una responsabilidad civil para Argentina de $1 millón cubre la mayor parte. Sí, no hay demasiado problema. También fuera de las producciones cinematográficas, por último, como caso que recuerdo de series televisivas, acá tuvimos el caso de Carlin Calvo, ¿no? Cuando tuvo el ACV, él estaba haciendo El Hacker, estaba por hacer Drácula, me parece que ahí también hubo un tema, no sé si había seguro, pero estaba muy avanzado.
en realidad eso no lo tuvimos nosotros, pero sí, obviamente, como nos enteramos de todo, porque somos pocos los que estamos en esta métier, digamos, sí, también hubo y se resolvió, por supuesto, con la indemnización que correspondiera por el daño producido. Hay infinitos casos, es decir, en la filmación del exterior, inclusive en Apocalipsis Now, creo que fue cuando un helicóptero... Fue un episodio de La Dimensión Desconocida con Vic Morrow. Exactamente. Al que lo decapitó un helicóptero. Tal cual. Está el caso de Brandon Lee con El Cuervo. La verdad que hay muchísimos casos donde se ve una película que terminó gracias al seguro y a digitalizar imágenes porque se había muerto el actor principal. Tuvieron la suerte que fue pocos días antes de terminar el rodaje. Sí, y recuerdo otro caso, digo simpático, fue trágico en realidad, digamos que se hicieron todos los decorados en el desierto para hacer una de las tantas versiones de Don Quijote de la Mancha. No, también pasó con Star Wars, con la primera, lo cuenta el director en la versión extendida, que si no fue porque Lloyds le pagó esos escenarios, rehacerlos en Marruecos, no hubiésemos tenido Star Wars. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, no recuerdo quién era el actor, era un actor muy conocido. Se hicieron todas las que fueron decorados muy importantes, decorados, digamos, antiguos de cómo era la realidad en ese momento. Y cuando se estaba por comenzar a filmar en una escena donde él andaba a caballo, como Don Quijote, no sé qué pasó, el caballo tropezó, él se cayó y se quebró parte de la columna y se tuvo que anular la película. Fue pérdida total. O sea, todo lo que se había hecho hasta ese momento fue reconocido e indemnizado por el seguro. Pero son cosas que son imprevisibles, como todo lo del seguro, digamos, para eso existe el seguro. Sin duda, podríamos estar hablando horas y horas de estos casos. Si alguno que está ahí quiere conocer más, tiene algún caso que le puede interesar asegurar, porque tiene un conocido, acá lo tiene, nos escribe, lo conectamos a Lito Muravchik, un querido amigo y, como ven, un especialista en la materia. Antes de ir a la tanda, empiezo con algunos saluditos. Fabio Mujiro nos estaba saludando de Córdoba. Amigos de Córdoba, que ya sabemos, vamos a estar, si Dios quiere, en agosto, 28 de agosto, en el foro allá. Lo mismo desde Córdoba, el querido colega y amigo Daniel Putero, desde General Cabrera, ojalá nos podamos ver. Saluda a Pedro Palacios desde San Clemente, Juan Ignacio Merodio de Mar del Plata, pero que estuvo en el foro, charlamos con él el otro día. Nuestra amiga Sandra Levinson, que volvió a Buenos Aires, igual pasa el parte, dice que escuchó el programa del sábado pasado en diferido. Y hablando de Córdoba, también otro querido amigo, Gustavo Bianco, tomando mates, como nos gusta hacer a nosotros los sábados, esta gran mateada nacional del seguro, y otro amigo que espero poder ver en agosto allá en la provincia mediterránea. Vamos con la próxima.